¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? Bien, excelente. Bueno, gracias por venir, como siempre. Gracias por invitar. Para tratar de hablar de estos temas de una manera ya sin ningún tapujo, ¿no? Me parece que lo venimos haciendo bastante bien en este programa. Excelente. Creo. No quiero que me dejen solo igual hoy. No quiero que me dejen solo, mis Lo dice compañeros. como con duda, como temiendo Sí. la respuesta. No, quiero saber qué opina ella. Ah, ok. Bueno, ¿cómo encaramos este tema? ¿Cómo te parece encararlo de entrada? Bueno, primero era esa la pregunta. ¿Sabían que mayo hace referencia al Día Mundial, no, al mes en realidad, de la autoestimulación? Y que tenemos un día de la masturbación que es el próximo 7 de mayo. Ahí está. Yo no estaba en tema. Yo tampoco. No, yo tampoco. O sea, seguramente el año pasado habremos tenido el día, lo habremos mencionado, pero no lo tengo vigente. No es No me algo salta como en el Google Calendar. No, como el cumpleaños de alguien, no, que me acuerdo, no lo tengo, la verdad. Bueno, Es como el Día del efeméride- Padre que se celebra todos los días, o como el Día de la Madre, viste que se dice. Bueno, No ¿cómo, es un solo día, cómo se celebra podríamos siempre. celebrar este día? Yo creo que estaría bueno abrir un poco el debate o cómo le llaman a la autoestimulación, a la Ok. masturbación, cada uno, para poder también desmitificar un poco, reírnos, hacer el tema más cotidiano, porque vivimos hablando de la masturbación y nos da miedo decirle masturbación, es como la palabra prohibida. Cierto, es verdad. Y en la sexología queda como más sofisticado decirle autoestimulación. Pero en la vida cotidiana vivimos utilizando terminologías para hacer referencia a este término. Sí. Perdona. Paja. Gracias, amiga. Sí, Iba a Sí, decir- ya era la está. más Iba a básica. Soltá, Sí. paja. Sí, Paja. paja es la más básica. Está. Voy a decir una, voy a tratar de no me tengo que reír, porque la No, verdad que no, no. es para- igual dijiste que es un poco para desmitificar esto. ¿La del mono? Ok. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué ríe? ¿O La no? del mono, está bien. No Se dice la también he así. escuchado mucho, la del mono, por eso me sorprendió. Bueno, por eso Cuca. también. La Una cuca, una pavota, una tocata, La Manuela. una La manuela, Manuela, sí. Bueno, una mañanera. ¿Mañanera? ¿Eh? No lo escuché nunca eso. Bueno, yo También sí. hablar de tocarse, no hablar en términos masturbación, sino no de la genitalidad, sino tocarse. Totalmente. Y eso también es algo que la efeméride viene a recordar, que no es solamente ir hacia la genitalidad, sino el tocar todo nuestro cuerpo Ok. con el fin, sí, de una autosatisfacción y de una conexión con nosotros mismos. Bien. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y después también me gustaría agregar la referencia que hace Cecilia C., una sexóloga muy conocida en Argentina, que ella hace esta diferencia de los hombres tienen más esto de la paja, la manuela, y las mujeres no tenían una terminología, las personas con vulva, y ella un poco con su comunidad sacaron el término clete. Sí. Sí, pero el clete no es el... Sexo oral. Sexo oral. Sexo Sexo oral oral, también, gracias, amiga. pero hace referencia también a esto de, la estimulación. Son las dos cosas. Ah, ok. Él juega para los dos. Está no, yo bueno- pensé que clete era lo Está bueno porque lo opuesto a pete. ¿cómo decís? O sea, sí, hablamos de la manuela y cómo estimulamos. Y siempre es la manija, la esto, la otro, y siempre Sí, hacemos algo referencia también fálico. al pene. Y bueno, ¿qué Oh. pasa con la vulva? Pero, digo, estaban los términos, como me acuerdo, en las preguntas de la inocencia, sobre todo siendo mujer, era como, ay, no, nunca, jamás, no existe tocarse. Y la Y está pregunta... prohibido. Claro, y la pregunta que te hacían es, ¿te metés los dedos? En términos chavacanos hablando, cuando lejos está, o sea, sí, es una de las prácticas, pero no es la práctica principal, la penetración Totalmente. en la estimulación femenina. Totalmente. Hay mujeres de todas formas que lo prefieren. Esto va a tener que ver con las individualidades, pero la estimulación que más se siente es la del clítoris. Ujú. ¿Sí? Y bueno, un poquito quería hacerles referencia de dónde viene esta efeméride, que nace a partir de un hecho político que hubo en Estados Unidos en 1994. Una cirujana general que viene a ser como la representante, la ministra de Salud de Estados Unidos, Jocelyn Elders, fue forzada a renunciar luego de decir públicamente en una conferencia de la ONU que la masturbación debería de ser parte de la sexualidad humana y quizás debería enseñarse en las escuelas. Ujú. Ahí directamente estaba Bill Clinton, le bajan línea y la echan. Y, O sea, la tipa quiso meter en el sistema educativo que se hable la de masturbación y la rajaron, totalmente. básicamente. Y naturalizar un hecho que es algo que todos hemos hecho, o que por lo menos estaría bueno que todos descubran. Justo Y por Bill eso la Clinton. echan. Sí. Bueno. Basada en evidencia científica, Elders apostaba por una educación sexual honesta, pero fue despedida. Y en protesta, un año después, la tienda feminista de salud sexual Good Vibrations
con sede en San Francisco, creó el Día Mundial de la Masturbación en su honor. Desde entonces esta fecha fue ganando fuerza y hoy es el mes entero de mayo que se dedica a visibilizar, educar y resignificar el lugar de la autoestimulación en nuestra salud sexual. Tengo una duda referida a la gran mayoría de los casos en los cuales, lo venimos hablando mucho en la columna, ¿cuáles son los temas tabú dentro del sexo? La gran mayoría de lo que tiene que ver con el tabú, ¿está vinculado a la religión o está vinculado también a otras cosas? Tiene que ver con cómo somos socializados y vivimos en una cultura en la que está muy marcada por la religión. Yo no me gusta como echarle culpa a la religión en sí misma porque es la interpretación que cada religión va a hacer respecto de la Biblia, pero bueno, sí, socialmente estamos muy marcados por esa impronta. Bien, ¿y cuánto de eso hemos avanzado para poder que hoy estemos sentados en una mesa hablando de la masturbación sin ningún tipo de problemas? Yo creo que hemos avanzado muchísimo, de todas formas sigue siendo tabú, sigue en esto de, bueno, vamos, nos reímos, no nos reímos, lo hablamos, no lo hablamos, cómo le va a caer a la audiencia, le cae bien, cae mal, se puede hablar o no. Hoy en día, por ejemplo, Instagram y TikTok te banea o te censura por hablar del término y tenés que estarlo escondiendo un montonazo. Y es re difícil hacer educación sexual en el día de hoy teniendo en cuenta estas herramientas. Yo me quedaba con lo que decías antes de cómo es para las mujeres y para los varones. A nosotros de chico, algún tío o tu papá o algo, más o menos, desde muy chico te decían cómo venía la mano. Sí. En las mujeres quizá ahora se avanzó, pero no era tan así. Y vos hacías referencia a que era mucho más tabú para las mujeres. A ver, la práctica dentro de los hombres, te decían, sí, tenés que hacer, alguien, o un primo, o un tío, alguien te enseñaba, entre comillas, pero no tan así en las mujeres. No, y hasta el día de hoy esto sigue pasando, Agu. De hecho, la gran mayoría de la población que yo tengo en el consultorio, que son chicas jóvenes, no se han estimulado nunca o les genera muchísima vergüenza. Claro, y quizá nunca pudieron, o le costó mucho llegar a su primer orgasmo. Totalmente, teniendo o nunca relaciones lo porque no lo experimentaron, claro. Y esa es una de las bases que tenemos en la sexología, que si uno no se conoce a sí mismo, es muy difícil comunicarle a un otro qué es lo que te gusta o saber hacia dónde ir. Claro. Entonces es importante el poder educar en la autoestimulación, primero porque tiene un montón de beneficios, ahora ya los voy a mencionar, pero también para saber cómo me muevo con un otro, qué me gusta, qué no me gusta, esto que, bueno, siempre hacemos referencia. Bien. Y hasta el día de hoy esto sigue pasando. Y hay como una concepción negativa, como que está ligada la masturbación a la juventud, a el previo a tener actividad sexual, a que es una etapa de la vida que se termina. De hecho, en el mensajero se me perdió el mensaje, pero había alguna referencia, bueno, es una etapa que uno lo deja de hacer. ¿Qué tanto hay de verdad en eso? No, son totalmente mitos. De hecho, parte de estos mitos es que la masturbación es algo de la adolescencia, como son de pagines adolescentes y después ya está, o que es para personas que están solteras o insatisfechas. Se habla mucho desde la insatisfacción, que es como el premio consuelo. Claro. Me hago la Manuela. Y en realidad no, estaría bueno que esté presente a lo largo de toda la vida, está presente a lo largo de toda la vida, desde los niños, que también se los castiga y es parte del descubrimiento del cuerpo. Sí, obviamente en el caso de los niños, enseñarles en cuanto al cuidado, el resguardo, el consentimiento, el dónde, de qué manera, ¿sí? Con quién, porque justamente es no con otras personas. Y la adolescencia continúa en la juventud, continúa en la adultez mayor. Pasa mucho, el otro día me escribió un señor a una de las redes y me dice, no, yo soy muy mayor, ya disfruté de mi sexualidad, ya no necesito seguirla disfrutando. Pero no. No, Sí, ¿por qué? metiéndole. Si se puede seguir disfrutando, claro. justamente. Bueno, habrá que... ¿Hizo alguna consulta posterior a eso o no? No, quedó con eso, con ¿Quedó yo ahí? ya soy muy mayor. ¿Y se quedó en esa? Y se quedó en esa, pero Una bueno, lástima. es esto también, no nacemos seres sexuales y morimos siendo seres Total. sexuales, y es importante conectar con esta estimulación. Estefi, ¿y hay otros mitos, así como estábamos hablando de este? Un montón. Primero, ya había mitos desde 1700 en donde los médicos en ese entonces decían que la masturbación producía melancolía, crisis histéricas, cegueras, impotencia, esterilidad, oligofrenias, demencias, cardiopatías, Sí. La de la ceguera siguió. todo lo malo. Se mantuvo. La de la ceguera. Adelgazamiento, calvicie. Y después, hasta el día de hoy, se sostienen otros mitos que, bueno, justamente recién nos estábamos riendo de algunos. Pero, por ejemplo, que es un acto que se realiza solo en la adolescencia.
Las mujeres no se masturban, esto de, bueno, lo pecaminoso o lo asqueroso que nos enseñan a las mujeres. Yo particularmente, por ejemplo, tuve la suerte de ir a una escuela de varones, que éramos 6 mujeres nomás. Claro. Entonces era como re natural hablar del término, Sí. pero a mis amigas mujeres eso no les pasaba y de hecho hasta el día de hoy genera mucha vergüenza. Ujú. El que se masturba se envicia o que uno se puede volver adicto. Había algo con el tema de la culpa. Hay algo con el tema de la culpa, con la. Sí, con la sobre todo las masturbación. mujeres. Sí. Sí, sí, sí. Yo tengo el recuerdo de en la educación sexual que yo tuve, muy, muy ligada a la religión, que estaba como el círculo vicioso de la masturbación, que era un acto vacío, que al no estar abierto a la vida te dejaba una sensación de poco valor, que te encierra, que te aleja de tus amigos. De egoísmo se habla. Sí, estaba muy inculcado eso en la educación que tuve, que obviamente era religiosa. Sí, 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 sí. Ya el título de la cátedra de la materia era Educación para el amor, digamos, como separemos Sí. una cosa de la otra también. Totalmente. Es un acto totalmente egoísta y que la sexualidad está solamente reservada a vincularse con un otro desde el amor, desde la Sí. pareja. Me gustaría seguir con el tema de los mitos, porque hay varios, ¿verdad? Te van a salir pelo en la mano. Y si se tiene pareja, es anormal masturbarse, o si te masturbas y tenés pareja, sos infiel. Produce daños en la personalidad, daños a nivel mental y debilidad física. Se te van a borrar las huellas digitales, eso no ocurre. Te por van a las salir dudas pelos avisamos. en la No mano. sucede. Eso no pasa. Te causa malformaciones físicas tanto en las manos como en los genitales. Tampoco. Callos. Los callos, tampoco. Causa disfunciones sexuales como eyaculación retardada o todo lo contrario, como que estás todo el tiempo sino queriéndote estimular. Hace aparecer pecas en la cara. ¿Qué? Nada me digas, mentira. Mentira. Ese no ¿Ese lo también había se dice? Ese sí, no lo he escuchado nunca realmente. Y ¿Eh? este produce ojeras, este lo escuché un Bueno. montón. Tengo ojeras y pecas. Acá dice aparentemente un psicólogo, Rodrigo. Ah, Rodri, sí, lo voy a leer porque lo conozco y aparte es psiquiatra. Buenas tardes. Freud llegó a utilizar la masturbación como método contra la histeria, llamada en ese momento histeria, ya que lo relacionaban con el útero a las crisis de ansiedad femeninas. Sí, sí, sí. Mirá lo que aporta Rodri Zapico, le mando un abrazo, sé que es psiquiatra, por eso también se lo leo. Y aprovecho para leer este lindo mensaje que dice: hola chicos, qué paja este programa, en chiste. Y nos dice: pensar que en mi época, tengo 45 años, hablar de este tema era un horror, en casa más. Y más allá de la broma, la masturbación forma parte de la sexualidad y la Total. salud. Totalmente. Por eso hay tantos pelados con anteojos, dicen acá. No, me parece que no, Claudio. Creo que no. No es por ahí. Creo que no. Creo que no. Estamos es por eso. derribando mitos. Me parece que viene por otro lado. Bueno, no me quiero mandar a leer alguno de lleno porque Lean más que despacio. nada con este tema podemos caer de manera Estefi, involuntaria. y dejando los mitos de lado, ¿qué beneficios tiene la masturbación en la salud, así como marcaba acá el oyente? Bien, hay un montón de beneficios. En primera instancia, para mí, lo más importante es que nos genere una conexión con nuestro cuerpo, un conocimiento de nuestro cuerpo que a la hora de relacionarnos con un otro va a ser súper significativo para poder comunicarlo. Bien. Aparte de eso, libera dopamina, endorfinas, oxitocina, lo que produce placer, bienestar y conexión emocional, ¿sí? Con nosotros mismos. Y también sabemos que la oxitocina, cuando se va liberando, también genera como esta sensación como de encuentro con un otro, de esto de querer abrazar y de querer estar con otros. Mejora la calidad del sueño, reduce el estrés, alivia dolores menstruales de cabeza, las tensiones musculares, activa el sistema inmune, mejora la irrigación genital y permite conocer mejor la respuesta sexual propia. Después hay beneficios emocionales y psicológicos, refuerza el autoconocimiento corporal y sexual, disminuye la ansiedad sexual en vínculos afectivos, contribuye a una estima sexual positiva, me reconozco como merecedor de placer, y tiene un rol reparador en personas socializadas en la culpa o que atravesaron experiencias traumáticas. Y dentro de lo que es la sexología clínica va a ser una de las herramientas fundamentales para poder trabajar ciertas dificultades a nivel sexual. Ujú. Bueno, un montonazo de beneficios entonces hay ahí, de todos los que repasaste. Sí, No hay sobre que todo dudarlo. que genera como felicidad, relajación. Acá Todo lo dice- contrario a lo a lo que que se creíamos. plantea. Sí, total. Capo Piru dice, acá el mejor beneficio es que es lindo, dice, simplemente así. Y otro uno de los- beneficio de los es que mandaba. es la única práctica sexual que
100% segura. Exacto. Claro, no hay ningún tipo de riesgo. Tal cual. Estefanela, querida, muchísimas gracias por haber pasado por Santa Siesta como siempre. Gracias a ustedes. Nos reencontramos en unas semanitas. Nos vemos. Estefanela Briñera, nuestra sexóloga, ha pasado por esta Santa Siesta. Ya venía.